It was like coming out of some kind of horrible trance or dream. I can only liken it to have been possessed by something so awful and so alien, to wake up in the morning and realize what I had done. Absolutely horrified that I was capable of doing something like that. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Cibalis y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Y bueno, como pueden ver en el título del video, hoy vamos a estar hablando del caso de Ted Bundy. Pero antes de empezar, les quería dar una muy buena noticia. Me escribieron de Cositas Bonitas, que para los que no sepan, de ahí son todas las playeras de terror que uso en mis videos, para decirme que todos los que vayan a su Instagram a hacer un pedido, si dicen que van del mes paranormal de Heyesti, van a recibir una playera de Halloween totalmente gratis en su orden. Así que creo que es la mejor oportunidad para tener más playeras para este Halloween, y como siempre les voy a dejar el link de Cositas Bonitas en la descripción. Bueno, obviamente aprovecho para enseñarles la playera que escogí para el video de hoy. Como pueden ver, es de Saw y la verdad es que está increíble. Tiene como unas letras en japonés y eso también me encanta. Y bueno, obviamente esta playera también la pueden conseguir en Cositas Bonitas. Ahora sí, vamos a empezar con el video. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946 en una casa hogar para madres no casadas en Burlington, Vermont, ya que su madre Louise Cowell se embarazó de él muy joven y sin estar casada, y era algo muy mal visto en aquella época. Así que creció creyendo que sus abuelos Samuel y Eleanor eran sus padres y su madre su hermana. Se dice que su padre biológico era un veterano de la Fuerza Aérea al cual nunca conoció, pero también hay rumores de que Ted Bundy podría ser producto de incesto, ya que su abuelo habría abusado de su madre. Esto nunca se confirmó, pero al parecer, años después, al analizar el cerebro de Bundy, encontraron un defecto en su gen MAOA, el cual está vinculado a psicopatías. Este gen cumple un papel en la expresión de la agresión y la violencia, y una variación en este puede resultar en personas con problemas de ira, hipersexualidad, agresividad, entre otros. Y bueno, aunque nunca se confirmó si realmente era hijo de su abuelo, lo que sí es que su abuelo Samuel maltrataba física y psicológicamente a su abuela. De hecho, ambos tenían trastornos mentales. Es por esto que a sus 4 años su madre se lo lleva a vivir con ella a Tacoma, Washington. En Tacoma, Louise conoció a Johnny Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951 y del cual posteriormente Ted recibiría el apellido, aunque realmente nunca creó un lazo afectivo con él. El matrimonio tuvo 4 hijos y hasta este punto Ted seguía creyendo que Louise era su hermana. Se cree que por el constante rechazo y la violencia intrafamiliar, Bundy desarrolló una personalidad retraída e infantil con poco contacto social, y como en otros casos de asesinos, también mostró un comportamiento cruel, entreteniéndose capturando, matando, mutilando y descuartizando animales. También leí que una noche, mientras una de sus tías dormía, Ted colocó varios cuchillos de cocina apuntando hacia ella sobre la cama. Este fue uno de los primeros focos rojos del comportamiento de Ted, pero no fue tomado en cuenta. Y de hecho, el 31 de agosto de 1961, Anne-Marie Burr, una niña de 8 años, fue secuestrada de su casa en Tacoma, Washington, la cual estaba a solo unas cuadras de la casa de Ted. Además, Ted conocía a esta niña porque su tío le daba clases a ella. Luego, el 24 de junio de 1966, Lonnie Trumbull y Lisa Wick, compañeras de cuarto y aeromosas, fueron golpeadas despiadadamente con un pedazo de madera en sus camas, con un patrón muy similar al que Ted Bundy mostraría más adelante. Además, su departamento quedaba cerca de la tienda donde trabajaba Ted y ellas solían frecuentar esa tienda. Nunca se logró confirmar, pero se cree que estos dos casos también están vinculados a Ted Bundy. Después de graduarse de la preparatoria en 1965, se inscribió en la Universidad de Puget Sound,
una universidad privada de artes liberales en Tacoma, Washington. Ahí empezó la carrera de psicología y de hecho era muy buen estudiante, pero un año después se trasladó a la Universidad de Washington y se inscribió a un curso intensivo de chino. Sintió que China era el país con el que algún día tendríamos que contar y que el dominio del idioma sería imperativo. Esto según la escritora Anne Rule de la novela policíaca El extraño a mi lado, la verdadera historia del crimen de Ted Bundy. En 1967 se enamoró y empezó una relación con una compañera de la universidad llamada Diane Edwards, conocida como Stephanie Brooks. Sin embargo, 2 años más tarde ella se licenció y terminaría por dejar la relación debido a su inmadurez y ausencia de objetivos claros. Pero Bundy estaba totalmente obsesionado con ella y le mandaba muchas cartas muy intensas para intentar reconquistarla. La relación que tuve con Diane tuvo un impacto duradero en mí. Es una chica hermosa, muy bien vestida, muy agradable, bonito coche, buenos padres. Entonces, para una primera novia, ya sabes, en realidad no fue tan malo. Todo esto lo dice Ted Bundy en el documental Conversaciones con Asesinos, las cintas de Ted Bundy. En 1968 perdió el interés por el chino y comenzó a tomar clases tanto de planificación urbana como de sociología en la Universidad de Washington. Luego abandonó la escuela y empezó a trabajar en varios trabajos de salario mínimo en los que no duraba mucho tiempo. En 1968 comenzó su carrera política como voluntario para la oficina de Seattle de Nelson Rockefeller, un republicano que luego se desempeñó como vicepresidente bajo Gerald Ford. Ese mismo año, Ted Bundy asistió a la Convención Nacional Republicana en Miami como delegado de Rockefeller. Y aquí fue cuando regresó de esta convención que Stephanie terminó con él. En 1969 se estuvo moviendo por el país y tomó otra oportunidad en la escuela, esta vez en la Universidad de Temple en Filadelfia, pero solo por un semestre. Luego regresó a Washington, donde fue a pedir su acta de nacimiento y así descubrió que quien él creía que era su hermana Louise realmente era su madre. Todo esto cuando él tenía 24 años. Ese mismo año empezó una relación con Elizabeth Clover, también conocida como Liz. Si vieron la película de Ted Bundy con Zac Efron, ahí Lily Collins interpreta a Liz. Esta relación duró 5 años, a pesar de que Ted seguía en contacto por cartas con Stephanie. Después se reinscribió en la Universidad de Washington en la carrera de psicología. Esta vez se mantuvo firme y obtuvo su licenciatura en la especialidad en 1972. Le gustaba estudiar psicología y disfrutaba hablando de ello. De hecho, un año antes de graduarse empezó a trabajar en el Centro de Atención Telefónico para Personas con Pensamientos Suicidas de Seattle, donde ayudaba a personas en crisis. Fue ahí donde conoció a Anne Rule, su compañera de trabajo que se convirtió en su amiga durante muchos años y la mujer que escribió el libro que mencioné anteriormente, El extraño a mi lado, la verdadera historia del crimen de Ted Bundy. En 1970, un niño aparentemente se alejó de sus padres y cayó en el lago verde de Seattle. Bundy fue una de las primeras personas en ver al niño ahogándose y se aventó al lago para salvarlo. Este hecho ha llamado la atención de muchas personas porque ¿cómo es que alguien que trabajó en un centro de atención para personas con pensamientos suicidas y alguien que salvó a un niño de ahogarse se convertiría repentinamente en uno de los peores asesinos en serie? Después de obtener su licenciatura en psicología, Bundy quería ir a una prestigiosa facultad de Derecho, ya que el prestigio y la imagen eran de suma importancia para él. Así que intentó en varias universidades de prestigio, pero le fue imposible, ya que el examen LSAT era muy difícil y Bundy no era muy bueno en el tema. Así que no le quedó de otra más que regresar a la Universidad de Puget Sound, esta vez a la Facultad de Derecho para recibir clases nocturnas 3 días a la semana. Pero en 1973 logró ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah, aunque solo gracias a sus conexiones políticas. Y después de aproximadamente un año volvió a abandonar la escuela.
A veces parecía que Bundy podía tener un futuro prometedor en la política. De hecho, la serie documental explica cómo Bundy asistía a eventos políticos llenos de personas influyentes y siempre encajaba, y así pudo hacer este tipo de conexiones. Y también en algún momento incluso tenía aspiraciones de convertirse en el próximo gobernador de Washington. Después logró reconquistar a Stephanie Brooks, pero tuvo una relación muy corta y fría con ella. Todo esto aunque seguía estando en una relación con Liz. Incluso Ted le propuso matrimonio a Stephanie, ella le dijo que sí, pero Ted a los pocos meses simplemente le dejó de hablar sin ninguna razón. Entonces, cuando Stephanie por fin logró comunicarse con él, le llamó y le preguntó que qué onda, que qué estaba pasando y que qué onda con la boda, a lo que él solamente le contestó, no sé de qué estás hablando, y le colgó el teléfono. Así que al parecer él solamente quería reconquistarla para romperle el corazón como ella lo había hecho, o sea, como una venganza. En una entrevista que vi le preguntan a Stephanie cómo era Ted Bundy, por ejemplo, cuando se peleaban o discutían, y ella dice que era muy tranquilo, que no era realmente masculino, que no era duro, que se disculpaba tanto que como que ni siquiera se daba su lugar a sí mismo y que nunca lo vio muy enojado, era muy pasivo. En 1974 se empezarían a registrar sus primeros asesinatos. Cabe recalcar que aunque fue hasta este año en el que oficialmente empezó su vida de asesino, se cree que estuvo involucrado en casos anteriores. Además, antes de comenzar a asesinar, realizó una serie de robos en casas y comercios, aparte de vandalismo y que espiaba a mujeres por las ventanas. Y de hecho robaba para poder hacer su hobby favorito, que era esquiar, y pues es un deporte bastante caro. El 4 de enero de 1974 entró en la habitación de la universitaria Karen Sparks, también conocida como Johnny Lenz, de 18 años, a quien golpeó con una palanca metálica y violó con la pata de una cama. Al día siguiente encontraron a Karen malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. En la noche del 31 de enero de 1974, atacó al estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Healy, de 21 años. Bundy entró a su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda Ann fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. En el invierno y verano de 1974 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones que apuntaban a un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volvían a ser vistas. El individuo tenía la particularidad de ir cargado con libros y llevar un brazo enyesado o en cabestrillo. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar su Volkswagen, el cual había sido visto dando vueltas por la zona donde desaparecieron dos de las jóvenes asesinadas. El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver, Canadá. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre, junto a otro cuerpo sin identificar. El 12 de marzo de 1974, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció. El 6 de mayo de 1974 desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar café, pero nunca llegó a su destino. Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su vehículo y nunca más fue vista. El 1 de junio de 1974, Brenda Ball, de 22 años, salió de la taberna Flame en Buren, Washington, después de comentarle a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a Sun City, California. La última vez que la vieron estaba hablando con un hombre con el brazo en un cabestrillo. 19 días más tarde se descubrió que Brenda
nunca llegó a su destino. En la madrugada del 11 de junio de 1974, Georgianne Hawkins, de 18 años, perteneciente a la fraternidad Kappa Alpha Theta de Seattle, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de español. Su compañera de habitación y la encargada del dormitorio comunicaron su desaparición a la mañana siguiente. El 14 de julio del mismo año, la universitaria Janice Ott dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Sammamish. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado y le pedía ayuda para llevar libros a su auto. El mismo día secuestró a Dennis Naslund, que estaba pasando el día con su novio y amigos. Sus restos fueron encontrados cerca de una vía de servicio en Issaquah, a 27 kilómetros al este de Seattle y a poca distancia del lago Sammamish. Vamos a hablar del modus operandi de Ted Bundy. Este se basaba inicialmente en seguir y secuestrar a sus víctimas para llevarlas a su casa y ahí estrangularlas. Esto durante la noche. Sin embargo, con el tiempo y viendo que tenía facilidad para manipular por su carisma y porque les parecía atractivo a las mujeres, fue como que agarrando confianza y empezó a buscar víctimas durante el día. Lo más común es que fingiera que tenía el brazo roto y pidiera ayuda a mujeres, solamente a mujeres, para llevar cosas a su coche. Además, solía escoger a mujeres jóvenes de pelo oscuro largo. Incluso se habla mucho de la partidura del pelo en el centro, así como lo traigo yo. Y estas, al parecer, son características muy similares a las de su madre y su exnovia Stephanie Brooks. Por lo tanto, se cree que por el rechazo que recibió de estas dos mujeres, como que de ahí nacieron sus ganas de matar a mujeres parecidas. Las víctimas eran a menudo violadas y descuartizadas, y él llegaba a conservar algunas partes del cuerpo, como la cabeza, como si fueran trofeos de sus crímenes. También llegó a tener relaciones con los cuerpos ya sin vida, e incluso llegaron a encontrar mordiscos en los cuerpos por parte de Ted Bundy. Bundy despistaba a la policía porque sabía cómo cambiar su aspecto físico, se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba, el bigote o se los afeitaba, y también se iba mudando a diferentes estados y diferentes ciudades. Y bueno, después de todo esto se mudó a Midvale en Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se inscribió como estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah, y estando en Utah siguió asesinando. El 2 de octubre de 1974 asesinó a Nancy Wilcox, de 16 años, cuando se acercaba a una tienda de su barrio. Su cuerpo fue encontrado hasta 16 años después de su asesinato. El 11 de octubre de 1974, Rhonda Stapley, estudiante de farmacia de 21 años, esperaba el autobús para ir a la facultad cuando Ted Bundy se ofreció a acercarla al lugar en su coche. Ella fue una de las pocas sobrevivientes a Ted Bundy, pero lo ocultó durante 40 años por miedo a ser rechazada. Hay una entrevista aquí en YouTube de Rhonda Stapley con Dr. Phil. Les voy a dejar el link en la descripción por si quieren verla completa, porque aunque sé que me van a desmonetizar este video, no quiero que me lo bloqueen, pero de todas formas les voy a platicar todos los detalles que Rhonda dio en esta entrevista. Ella cuenta que cuando se sube al coche de Ted, lo primero que notó es que la manija del coche en la puerta de su lado estaba arrancada. Por alguna extraña razón, esto no la alarmó. Recordemos que en esa época no se conocían todos los casos de asesinos y de crimen que conocemos ahora. Las personas eran mucho más confiadas, además de que se tenía la idea de que los asesinos eran como monstruos, y como Ted era un joven atractivo, educado, carismático y bien vestido, pues nunca sospecharon de él. Luego cuenta que cuando Ted empezó a desviarse en el camino, ella le preguntó por qué y él le dijo que tenía que pasar a un lugar cerca del zoológico. Cuando pasan el zoológico, ella vuelve a preguntar a dónde van y él le dice cerca del zoológico. Todo esto ella dice que se lo decía de una forma muy educada, amable y tranquila. Entonces ella no sabía si asustarse o no. Finalmente la llevó a una calle alejada y solitaria donde estacionó el coche. Ella se imaginó que iba a intentar tener relaciones con ella, pero ella no quería, entonces empezó a pensar cómo salir de esta situación. Al estacionarse, él se voltea hacia ella, se pone muy cerca y le dijo con una voz muy bajita: ¿sabes qué? Te voy a matar.
Ahí fue cuando empezó a apretarle el cuello. En este punto ella creía que debía ser una broma, que este tipo debía tener un sentido del humor muy extraño. Obviamente no podía creer en la situación en la que se había metido, pero esa idea le duró muy poco cuando se dio cuenta que él estaba apretando demasiado fuerte. Ahí supo que estaba en problemas y recordó que su puerta no tenía manija. Tuvieron como una pequeña pelea en el coche y ella quedó inconsciente. Al despertar estaba en una mesa de picnic. Él la empieza a arrastrar, estaba súper lastimada, sentía que podría tener alguna costilla rota, no paraba de llorar y gritar suplicando que la dejara en paz. En ese momento él se sienta sobre el estómago de Rhonda dejándola sin aire. Él le dice que se tranquilice y que la va a dejar respirar, y así lo hizo. Después le tapó la boca y la nariz y la volvió a dejar inconsciente. Ella se dio cuenta que él disfrutaba verla morir, y lo hacía una y otra vez. Para despertarla cuando quedaba inconsciente la cacheteaba, y luego volvía a asfixiarla. En total fueron unas 5 o 6 veces las que quedó inconsciente, e incluso Ted le preguntó cómo quería que la asfixiara. Esta última vez que quedó inconsciente y la despertó, le dijo: "Todavía no te mueras porque te vas a perder la mejor parte". Ahí fue cuando la subió a la mesa de picnic y abusó de ella. Sin dar detalles, solo comenta que recuerda que fue en completo silencio y que solo veía sus ojos completamente negros y malvados. Después de eso le volvió a poner las manos en el cuello y en este punto Rhonda dejó de luchar. Simplemente se dio por muerta. Pero de repente vuelve a despertar y ve a Ted cerca de la puerta del coche. Este era su momento. Sin tiempo para planear nada, simplemente brincó de la mesa y corrió sin parar. La adrenalina le ayudó, aunque tenía los pantalones en los tobillos y no podía correr muy bien. Se tropezó varias veces hasta que finalmente cayó en un río con mucha corriente, que afortunadamente la alejó de su agresor, salvándole la vida, aunque aún no se sentía a salvo. Era octubre, el agua estaba helada, corría con mucha fuerza, se golpeaba con rocas, ramas y sentía que se ahogaba, hasta que logró salir del río. Caminó a la orilla del río con miedo de que él volviera a encontrarla, y sin duda esta vez no la dejaría escapar. Caminó toda la noche hasta llegar a su departamento. Se bañó, durmió un rato y luego se deshizo de la ropa, y decidió empezar a usar ropa que tapara los golpes y moretones. No quería que nadie se enterara, se sentía avergonzada. Se sentía estúpida por haberse metido en esa situación. Otro dato es que ella traía su licencia y su identificación de estudiante en la mochila que se quedó en el coche de Ted, o sea que ella sabía que fácilmente él podría encontrarla, pero aún así no quiso decirle a nadie ni alertar a las autoridades. Cuando empezó a ver y escuchar las noticias de otras mujeres desaparecidas y asesinadas por la misma zona, sentía culpa por no haber detenido la situación y evitado que otras mujeres pasaran por lo mismo. Pero aún así guardó el secreto por 40 años hasta que finalmente sacó su libro Sobreviví a Ted Bundy. El 18 de octubre de 1974 secuestró a Melissa Smith, la hija del sheriff local. La raptó mientras ella se dirigía a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado 9 días después en Summit Park, después de torturarla y violarla durante 5 días. No sé si haya pasado con otras víctimas, pero en uno de esos 5 días que tuvo en agonía a Melissa Smith, le lavó el pelo, le pintó las uñas y la maquilló antes de finalmente acabar con su vida. El 30 de octubre de ese año desapareció Laura Amy, de 17 años, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. En este caso parecía que Bundy conocía a Laura de antes, porque hubo muchos testigos, amigos de Laura, que le dijeron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que ella frecuentaba. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi de algunos asesinatos ocurridos en Washington.
Entre ambas comisarías elaboraron un retrato hablado del posible aspecto que tendría el asesino. El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acercó a Carol DaRonch en el Fashion Place Mall en Utah. Haciéndose pasar por un oficial de policía, le informó que habían intentado robar su coche. Carol subió al auto de Bundy bajo la falsa creencia de que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el coche, Bundy sacó una pistola y le esposó una muñeca. De hecho, creo que le puso las dos esposas en la misma muñeca por error. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo, y consiguió que un conductor que pasaba la llevara a la comisaría de policía. Una vez ahí, Carol narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y el tipo de sangre del atacante. Esto porque al golpearlo, la blusa de Carol se manchó de la sangre de Ted Bundy. Esa misma noche, 8 de noviembre, Debbie Kent, de 17 años, desapareció del estacionamiento del Instituto Viewmont, donde había ido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza de Debbie, llamaron a la policía, que tras una búsqueda por el estacionamiento, encontraron la llave de un par de esposas. La llave obviamente pertenecía a las esposas con las que Carol se había presentado en la comisaría de policía horas antes. La directora de la obra de teatro, Jean Graham, declaró que durante la actuación, un hombre de aspecto parecido al del sospechoso le había solicitado que lo acompañara al estacionamiento para identificar un vehículo, pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra. Nighttime at the Kent's home in Bountiful. His front porch light burns for Debbie. Mrs. Kent vowed when her daughter disappeared, "I'll turn the light off only when Debbie comes home." Casi un mes después de estos hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de Debbie Kent había visto salir precipitadamente un Volkswagen de color claro del estacionamiento del instituto. Was she killed right there at the school? No. But you are responsible for her death, though. Yes. Did it take place in your car or? No. In the place where I lived. Oh, you took her home? I did keep her there for a period of time. Day. 24 hours. Sure. Was she alive during that time period? Let's see, during half of it. Fue entonces que Ted Bundy decidió irse a Colorado a seguir con sus planes. El 12 de enero de 1975, Karen Campbell, de 23 años, acompañó a su prometido, el Dr. Raymond Gadowski, a un seminario en Aspen, Colorado. Mientras descansaban en el salón del hotel, ella subió a la habitación para buscar una revista. El Dr. Gadowski y sus hijos, al ver que no regresaba, decidieron ir a buscarla, pero no la encontraron. A media mañana se dio aviso a la policía de su desaparición. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver congelado de Campbell en un banco de nieve a 3 kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada. No se encontró evidencia alguna del atacante. El 1 de marzo de 1975 fue descubierto un cráneo en una zona boscosa de las montañas Taylor, estado de Washington. El cráneo pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y 3 días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Healy, Susan Rancourt y Roberta Parks. Posteriormente se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes a Donna Manson. El descubrimiento de algunas de las víctimas no detuvo a Bundy, ya que el 15 de marzo de ese mismo año secuestró a Julie Cunningham, de 26 años, cuando se dirigía a una taberna en Vail, Colorado. Su cuerpo no ha sido encontrado hasta la fecha. El 6 de abril de 1975, tras discutir con su marido, Denise Oliverson, de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres en Grand Junction, Colorado. Denise no regresó aquella tarde, pero tampoco llegaría a casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo aún no ha sido encontrado. 9 días más tarde, Melanie Cooley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cadáver el 23 de abril. La chica había sido golpeada con una barra, tenía las manos atadas a la espalda y una funda de almohada había sido amarrada con bastante presión alrededor de su cuello. El 1 de julio de 1975, Shelley Robertson, de 24 años, decidió viajar por el país en autostop.
Sus amigos no se preocuparon demasiado cuando pasaron varios días sin verla. Hubo testigos que la vieron en una gasolinera hablando con un hombre que conducía un viejo camión. El 21 de agosto su cadáver fue descubierto por 2 estudiantes en el pozo de una mina cercana a Georgetown, en Colorado. Debido al retrato hablado, una amiga cercana de Liz, su novia, lo reconoció como Ted Bundy. Y de hecho Liz también llamó anónimamente a la policía, sugiriendo que su novio Ted Bundy podría tener algo que ver en los asesinatos. A pesar de que se le dieron fotos recientes de Bundy a la policía, los testigos no lograron identificarlo. Así que la policía desechó esa pista para centrarse en otros informes. Y desafortunadamente la atención hacia Ted Bundy se desvaneció hasta unos años más tarde. Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera su patrón de actuación. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el proceso judicial en su contra. El 16 de agosto de 1975, un coche de policía de tránsito dio el alto al coche de Bundy y terminó encontrando elementos indicativos, como palancas, esposas y cinta con la que inmovilizaba a sus víctimas. Y ahí por fin lo detuvieron. En 1976 daría inicio el primero de los juicios a los que sería sometido Ted Bundy. En este caso se le juzgaba solamente por el secuestro de Carol Darronch. Tenía 29 años y entró a la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol Darronch lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla. Él negó conocerla, pero carecía de coartada. El 30 de junio de 1976 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Pero aquí no quedó todo. Afortunadamente, el análisis del coche en que fue detenido permitió que se hallaran evidencias de la implicación de Bundy en la desaparición y asesinato de Melissa Smith y Karen Campbell. Concretamente, se encontró pelo de ambas mujeres. Esto condujo a que se le sometiera a un segundo juicio, ya con cargos de asesinato. En este segundo juicio, Bundy decidió representarse a sí mismo como abogado, lo cual es legal en Estados Unidos, motivo por el cual se le permitió visitar la biblioteca para preparar su defensa. Así fue que un día en la biblioteca aprovechó la situación para escapar por una ventana, pero fue atrapado por las fuerzas policiales 6 días después. Después, obviamente, ya no lo dejaban ir a la biblioteca, pero volvió a fugarse en 1977. Y seguramente se preguntarán cómo. Pues planeó todo perfectamente. Bajó 13 kilos, estaba súper delgado. Llegó el 31 de diciembre y él sabía que todos estarían celebrando Año Nuevo. Puso unos libros bajo sus sábanas para que pensaran que estaba ahí en su celda y logró salir quitando la lámpara de la celda y arrastrándose por los ductos. Al salir del ducto estaba en el despacho del jefe de la prisión, se cambió de ropa y salió caminando como Pedro por su casa. Esta vez logró huir hasta Tallahassee, Florida, y lo hizo adoptando una identidad diferente. Se robó un coche, se movió a otro estado y de ahí agarró un avión hacia Florida. Durante esta fuga volvió a matar. En esta ocasión entró a una fraternidad universitaria llamada Chi Omega a las 2:45 de la mañana. Tomó un tronco que encontró afuera como arma improvisada e ingresó por la puerta trasera que tenía la cerradura rota. Ya adentro se metió al primer cuarto que vio, donde se encontraba Margaret Bowman de 21 años. La golpeó en la cabeza con el tronco que agarró afuera y la asfixió con unas medias. De ahí pasó al siguiente cuarto, donde estaba Lisa Levy de 20 años. La golpeó despiadadamente y después la asfixió. También le mordió uno de los pezones y el glúteo. Después abusó de ella usando un bote de spray para pelo. Después se dirigió al siguiente cuarto, donde se encontraba Karen Chandler, dejándola con una conmoción cerebral, fractura en un dedo y la mandíbula y tirándole algunos dientes. Continuó en el siguiente cuarto donde dormía Kathy Kleiner. Le rompió la mandíbula y desgarró el hombro. Mientras la atacaba, se encendió una luz, iluminando un poco el cuarto, provocando que Bundy saliera corriendo. Entre todas estas mujeres, las únicas sobrevivientes fueron Karen Chandler y Kathy Kleiner. Se dice que el ataque completo duró más o menos 15 minutos, con alrededor de 30 testigos cercanos que desafortunadamente no lograron escuchar nada.
También leí que una de las mujeres que estaba dormida en otro de los cuartos, a los que Bundy no logró entrar porque se asustó y salió corriendo, ella fue una de las que les tocó encontrarse con esta escena y desafortunadamente este trauma le hizo tanto daño que a los pocos meses decidió quitarse la vida. Pero aquí no terminó. Esa misma noche, después de salir corriendo, se encontraba a unas cuadras de la fraternidad y llegó al departamento de Cheryl Thomas. Se cubrió la cara con unas medias. Entró al cuarto donde dormía Cheryl y la atacó. Le fracturó el cráneo en 5 partes, le rompió la mandíbula y le dislocó el hombro. Los vecinos escucharon el ruido y llamaron a la policía. Tenían miedo de entrar en lo que llegaba la policía y empezaron a llamar sin parar al teléfono de Cheryl, lo cual nuevamente asustó a Bundy y huyó de la escena. Cheryl logró sobrevivir al ataque, pero quedó sorda, lo cual afectó a su equilibrio y terminó con su carrera de bailarina. En la escena, Ted Bundy dejó las medias que usó en la cara, con cabello atorado en la tela y semen. Después de todo esto, aún no había terminado. Se dirigió a Jacksonville, Florida, usando una camioneta robada de la universidad. Ahí intentó secuestrar a Leslie Parmenter de 14 años, pero afortunadamente el hermano de la niña lo vio y enfrentó a Bundy haciendo que huyera nuevamente. Pero al día siguiente continuó. Se encontró a Kimberly Leach, de 12 años, caminando a su escuela. La secuestró, abusó de ella, la asesinó y mutiló su cuerpo, el cual fue encontrado el 7 de abril, 27 días después del asesinato. Finalmente fue detenido en un hotel de Florida, gracias a un problema con la matrícula del coche robado que traía. Tras ser detenido, sería juzgado el 25 de junio de 1979 por asesinato. Se le permitió ejercer su propia defensa, pero las pruebas existentes en su contra, testigos que lo vieron salir de la fraternidad e incluso supervivientes de sus agresiones, junto con pruebas físicas como la comparación entre las marcas de mordeduras en los cuerpos y la dentadura de Bundy. Todo esto terminó conduciendo a que fuese declarado culpable y condenado a morir en la silla eléctrica. En el momento en el que ya se le condena a morir en la silla eléctrica es cuando empieza a aceptar todo lo que hizo. Bueno, no todo realmente, porque seguía mintiendo y cambiando algunos detalles, pero fue hasta este punto que aceptó haber asesinado, porque antes de esto negaba rotundamente absolutamente todo. Pero aparte, esta sentencia fue en Florida y recordemos que Bundy estuvo recorriendo varios estados. Es por eso que los demás estados donde había cometido asesinatos también querían juzgarlo. Así que recibió un total de 4 sentencias de muerte. A pesar de ser sentenciado a muerte, la ejecución de Ted Bundy tardaría años en llegar. Y es que Bundy intentó retrasar todo lo posible la fecha de su ejecución, confesando múltiples asesinatos, algunos reales y otros posiblemente para obtener más tiempo, y ofreciendo pistas sobre la localización de las víctimas, y pretendiendo colaborar con la policía para obtener prórrogas de su condena. Incluso llegó a ofrecer colaborar en la detención de otros asesinos. De hecho, en 1988 ayudó al detective que participó en su propia captura a capturar a otro de los asesinos más prolíficos de Estados Unidos, Gary Ridgway, también conocido como el asesino del Río Verde o The Green River Killer, que lo atraparon hasta el 2001, pero fue gracias a la información que les dio Ted Bundy. Él les dijo que cuando encontraran un cuerpo no hicieran nada, lo dejaran en el lugar, asegurando que el asesino volvería y ahí podrían atraparlo. Y de hecho, así fue que lo atraparon. A pesar de sus actos, recibió muchas cartas de fans que decían amarlo. Durante este tiempo sería acusado y juzgado por la muerte de la pequeña Kimberly Leach. Durante el mismo juicio, Ted Bundy contraería matrimonio con Carol Ann Boone, una de las numerosas fans que creían en su inocencia, y con la que terminaría por tener una hija. Bueno, esto no está muy claro porque él le propone matrimonio y se casan durante el juicio y después se embaraza y nace la hija, pero él nunca tuvo visita conyugal. Entonces, ahí hay algo que no le explicaron bien a Ted Bundy. Durante sus últimos años tuvo entrevistas con varios psiquiatras en las que narraba su vida y analizaban su estado mental. Los exámenes utilizados indican la habilidad emocional, impulsividad, inmadurez, egocentrismo, complejo de inferioridad y ausencia de empatía, entre otras características.
Como dato curioso, el juicio de Ted Bundy fue el primer juicio televisado en Estados Unidos. Por otro lado, Ted Bundy confesó una adicción a la pornografía con tintes sádicos, así como que los asesinatos de mujeres jóvenes, morenas y de pelo largo correspondía con la ira sentida hacia las mujeres por quienes se sentía abandonado, su madre y su primera novia, Stephanie Brooks. Finalmente fue ejecutado el 24 de enero de 1989 en la prisión estatal de Florida, Estados Unidos. Sus últimas palabras fueron: "Me gustaría que le dieras mi amor a mi familia y amigos". A las 7:16 de la mañana del 24 de enero de 1989, 2000 voltios recorrieron el cuerpo de Ted Bundy y a los 60 segundos se le declaró muerto. De hecho, les voy a poner un video que vi de la gente celebrando la muerte de Ted Bundy, que incluso aventaron fuegos artificiales. Ted Bundy, even in death, stirred hatred. At one point, the celebration got out of hand. One man was arrested for shooting off fireworks. Tristemente hay muchos casos que quedaron sin resolver, en los que seguramente también estaba involucrado. También creo que él dijo que algunos de los asesinatos que cometió nunca los iba a revelar porque se trataban de personas muy cercanas a él o porque eran muy jóvenes. Él admitió 36 asesinatos en 7 estados diferentes de Estados Unidos, pero se cree que podrían ser más de 100 víctimas. En una entrevista creo que le preguntaron por los 30 asesinatos y él dijo algo como agrégale un 0 a ese 30, o sea, refiriéndose a 300. Así que realmente no se sabe, pero definitivamente el título de la película en inglés, que traducido al español sería algo como extremadamente perverso, sorprendentemente malvado y despreciable, creo que se queda muy pero muy corto. Como dato extra, el 8 de noviembre de 1989, la revista Tampa Bay Times publicó una nota en la que explicaba la relación entre Bundy y Debbie, la líder de la banda Blondie, asegurando que estuvo a punto de convertirse en una de las víctimas de Ted Bundy. Y finalmente cremaron su cuerpo y esparcieron las cenizas en alguna parte en las montañas de Washington. Y bueno, aquí termina este caso. Cuéntenme en los comentarios si hay algo que me faltó compartir en este video. También díganme qué otro video de crimen les gustaría ver y videos en general para este mes paranormal. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos mañana. Bye.